Ya. Y bueno, en lo que se conectan todos, espero para compartir pantalla. Eh, Les contaba que el texto de Macrobio es bastante importante porque funciona a manera de puente entre la antigüedad tardía y la Edad Media. El texto de Macrobio no es propiamente un texto original, no es un texto que tenga cosas novedosas como si lo tiene el Timeo o como si lo tiene el de Caelo, sino que más bien es como un compendio de muchas cosas, ¿no? Macrobio tiene dos grandes textos que sirven como de puente a la Edad Media, uno que es justamente los comentarios al sueño de Escipión y el otro que son las Saturnales. Y los escribió, bueno, ya saben, como siempre hay cuestiones filológicas de si los escribió como en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, etcétera. Normalmente se tiene como el acuerdo de que se escribieron hacia 420. Entonces, estamos en un punto donde ya pasaron las primeras invasiones de los bárbaros a Roma, o sea, ya el imperio romano está como cayendo, el de Occidente, por supuesto, y estamos como en la víspera, por así decirlo, de la Edad Media. Y justamente el comentario va a ser un texto, si bien, como ya dije, no es original, sí va a ser muy importante en la Edad Media, no solamente porque transmite muchas de estas cosas de la imagen del mundo que hemos estado revisando en este semestre, sino porque fue muy popular. Eh, en la introducción a una de las versiones que les dejé por ahí, comenta que en la Edad Media había alrededor de 230 manuscritos circulando por toda la Edad Media, ¿no? Que era muchísimo. Y era tan famoso o tan popular que se menciona en textos como el Román de la Rosa, el libro de la Rosa, y, y Jordi Raventós señala que Cristóbal Colón tenía también un tomo de el comentario del sueño de Escipión, ¿no? Entonces era como muy importante. Y otra cosa que no es menos importante es que la transmisión que tenemos gracias a Macrobio no es una transmisión, por así decirlo, neutra, ¿no? No es que haya agarrado lo que hay en la antigüedad tardía en torno al mundo y lo haya pasado eh, sin manipularlo, por decirlo de alguna manera, a la Edad Media, sino que tiene un sesgo evidentemente platónico o neoplatónico. Entonces, muchas de las cosas que vamos a encontrar en el comentario tienen que ver con estas interpretaciones neoplatónicas o platónicas que medio hemos ido revisando en el semestre. Y otra de las cosas que tiene es que es, ¿cómo llamarlo? Es como silencioso o guarda silencio o no hace mención al cristianismo, lo cual también es una declaración como bastante importante que está en consonancia, por supuesto, con este paganismo y neoplatonismo, porque si recuerdan sus clases de historia, de la secundaria, de la prepa, de donde sea, recordarán que en inicio el cristianismo era una religión perseguida en el imperio, por supuesto, pero más o menos hacia el siglo IV, como 311, con el edicto de Milán con Constantino, el cristianismo deja de ser perseguido, ¿no? Estamos ya en el siglo IV. Para 380 con Teodosio, no solamente deja de ser perseguido el cristianismo, sino que se convierte en la religión oficial del imperio. Macrobio escribe en ese seno del imperio romano que para ese tiempo, para el 420, ya debería ser cristiano, por así decirlo. Sin embargo, hay todavía una resistencia pagana, entre la cual se introduce, por supuesto, la corriente neoplatónica, en donde está Macrobio. Entonces es bien interesante que en un contexto que es básicamente cristiano o dominantemente cristiano o que está tendiendo ya hacia el cristianismo, el autor más importante que hace esa transmisión no menciona el cristianismo. Lo cual habla mucho de nuevo de esta postura que no es en modo alguna neutra, sino que está cargada, por supuesto. No podemos decir que sea abiertamente anticristiano, pero sí podemos decir que es abiertamente neoplatónico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si leyeron como el texto o los textos que dejamos, hay como muchas cosas
que hablar del comentario. Los comentarios son un texto como muy rico porque hay muchísimas cosas ahí eh, que salen a partir de este texto de Cicerón, que es el sueño de Escipión, ¿no? Y eh, lo que quisiera centrarme en esta clase es al menos en dos puntos que ya mencioné en los videos que subí, que es el carácter numérico o matemático del cosmos en conjunción con la caída del alma, que es algo que por supuesto ya nos hemos encontrado desde el Timeo, nos hemos encontrado en el corpus hermético, ¿no? O sea, estos dos temas están aquí, pero en el comentario al sueño de Escipión da como para mencionar muchas cosas y hay algunos otros elementos que no han salido hasta ahora. El carácter numérico o esta importancia, este peso que se le da a los números, se ve inmediatamente en la estructura del texto. Les decía la clase pasada que esta estructura o esta manera de estructurar un texto está presente como en muchos autores, está presente en las Eneadas de Plotino. Les contaba que Ficino tiene su texto dividido en 7 comentarios, en 7 diálogos, y Macrobio lo que hace es dividir su texto en 2 grandes libros. Hoy vamos a hablar un poco del primer libro, y cada libro está estructurado en torno a 7 citas del texto de Cicerón. El texto de Cicerón, que es la República, estuvo perdido muchísimo tiempo y lo único que se conocía era esta última parte del libro 6 que corresponde al sueño de Escipión, y justamente se conocía porque Macrobio lo citaba casi íntegramente, ¿no? Entonces tiene citas específicas del sueño de Escipión, 7 en el primer libro y 7 como en este otro segundo libro. Les iba a contar algo más aparte de estos textos, pero se me fue. Pero bueno, lo primero que viene, o lo primero que hace eh, Macrobio, no es algo que dejé para leer, es hablar sobre el uso de los mitos en la filosofía. Y eso lo hace porque se está peleando con los epicúreos, que dice que todo lo que no entienden lo rechazan, entre ellos los mitos. Y lo que hace Macrobio es decir, pero no todos los mitos son malos para la filosofía. Hay algunos mitos que sí sirven en la filosofía, y muestra de ellos son, por supuesto, los mitos platónicos, ¿no? Cuando Platón explica en la República cómo funcionan esto de las sombras y las ideas, lo hace recurriendo justamente al mito de la caverna, ¿no? Cuando en el banquete explica el amor y esta atracción que tenemos y esta incompletud que tenemos, y por eso la atracción hacia alguien más, recurre al mito del andrógino, por supuesto. Y así sucesivamente, ¿no? Macrobio dice que los mitos, no todos los mitos son aceptables en la filosofía, porque habrá algunos que de plano son como cuentos de niños, por así decirlo, pero habrá muchos otros que sí, porque justamente llega un momento en que, por así decirlo, la revelación o este acceso a la verdad se torna tan complicado que no se puede acceder directamente a ella, que es algo que ya nos habíamos encontrado un poco en los textos herméticos. ¿Se acuerdan que en el Asclepio decía que no se puede acceder directamente a la divinidad, sino mediante un velo, sino mediante algo que nos lo haga accesible? Los mitos, o ciertos mitos en este caso, cumplirían como esta función, ¿no? Como esta función introductoria hacia la verdad. Y por eso algunos de ellos sí son rescatables, ¿no? Y justamente esto lo hace porque hacia el final de la República de Platón, Platón presenta un mito, que es el mito de que es un personaje que muere y lo van a quemar ya en la pira, y justamente antes de que lo quemen, resucita y les cuenta cómo es el más allá, ¿no? Que Macrobio establece un símil entre este mito de y el sueño de Escipión, que el sueño de Escipión está en el texto de la República, pero de Cicerón, igualmente en el último libro, ¿no? Es como que este mito o este carácter mítico o de sueños cierra como toda esta gran
constitución del Estado. Entonces, de ahí pasa a Macrobio a rescatar como los sueños, ¿no? Los mitos nos pueden dar algo de verdad en la filosofía y así también los sueños pueden dar como algo de verdad en la filosofía. Y después de eso, lo que dice Macrobio es que el objetivo de su texto, el objetivo de todos estos comentarios, es mostrar que el alma viene de un lugar específico y que su fin en esta tierra, o que su fin último, por así decirlo, es regresar al lugar de donde vino. En ese sentido, el fin o la obligación, como había salido en clases anteriores del ser humano, es reconocer que dentro de sí hay algo de divino que pertenece a un lugar que es mejor que este lugar que está aquí abajo. Y entonces, Macrobio es bien interesante porque a partir de este como pequeño propósito, pues salen muchísimas cosas, ¿no? Así como muchas, muchas cosas muy locas. Les voy a compartir pantalla para poder enseñarles como algunas cosas. Bueno, sí se ve ahí todo. ¿Todos lo pueden ver? Sí. Perdón, ahorita de repente no podía ver el chat. Carlos pregunta que si el otro título que mencioné de Macrobio es Las Saturnales. Sí, es el otro texto. Es un texto un poco más gordo que que los comentarios, pero sí es ese. Bueno, entonces, bueno, no sé, ¿sí ven la pantalla completa o ven este cuadro? ¿O ven un cuadro por ahí con los... creo que ya. Se ve la pantalla completa. Ok, gracias. Perdón, es que como no estoy del otro lado, no tengo idea de qué estén viendo. Pero bueno, como les había contado la otra vez, desde el sueño de Escipión, lo que cuenta Cicerón es que Escipión se queda dormido, el tradicional mal del puerco, y entonces su alma, por así decirlo, se separa del cuerpo y está en condiciones de tener una revelación. Y lo primero que pasa con Escipión cuando su alma sale es que sube hacia el cielo, ¿no? Hacia la Vía Láctea. Y ahí se encuentra a su abuelo que le cuenta como varias cosas. Y lo primero que le cuenta es que cuando él cumpla 56 años van a pasar cosas muy importantes. Pero no le dice que va a cumplir 56 años, sino que le dice que cuando el sol dé 7 veces 8 vueltas al sol, ¿no? A partir de eso, Macrobio empieza a explorar por qué estos números, porque además Cicerón dice que cada uno de estos números son perfectos. Y lo primero que dice Macrobio es que los números son perfectos porque son abstracciones de las cosas. Si nosotros lo que hacemos es estudiar las cosas, va a llegar un punto en el que nos alejemos como de sus propiedades físicas, por así decirlo, o sea, de que sean de cierto tamaño, que tengan cierto peso, que sean de cierto color, etcétera. Y cuando lleguemos como a la orilla de los objetos, lo que va a quedar es su número. Que el número ya no es propiamente el objeto, pero sigue refiriéndose como al objeto, por así decirlo, está como en la frontera, ¿no? Entonces el número es algo que está un poco más allá de los objetos, por eso es una abstracción y por eso es más perfecto. Y en tanto tal, no solamente, por así decirlo, envuelve a los objetos o a las cosas físicas, sino que también puede generarlas. Y lo primero que dice es que hay que ver por qué estos dos números son perfectos, ¿no? Y empieza por el 8. Bueno, esta diapositiva la puse en el video, pero empieza diciendo que todos los cuerpos sólidos tienen 3 dimensiones, que es justamente como largo, ancho y profundidad, o como quiera que se le llame. Si nosotros nos remitimos como a un carácter numérico, dice que el 1, que sería el origen de todo,
que después va a decir que no es un número, sino que está más allá de los números, el número estaría representado por este punto, ¿no? Pero no tiene ninguna dimensión, está como allá, abstracto, ¿no? Así como habíamos hablado que el 1 de Plotino está más allá de cualquier consideración física, este punto que simboliza el 1 no tiene dimensión, está más allá de las dimensiones. Si nosotros extendemos ese punto, así como pasa aquí, ya tenemos dos puntos, ¿no? Tenemos el número 2, que en realidad el número 2 es el primer número. El 1, como dije, no es un número. Y con ello tenemos ya una dimensión. ¿Sí? Esta que será como lo largo, lo ancho, lo que, como quieran verlo. Si nosotros extendemos este a otra dimensión, o sea, si esta línea la copiáramos, como justamente pasa aquí, tendríamos un cuadrado. Tendríamos ya no dos, sino 4 puntos y tendremos dos dimensiones. Pero en un cuerpo sólido, como en la cabeza de Homero Simpson, eh, lo que pasa es que ese cuadrado se extiende hacia la tercera dimensión. Y esa tercera dimensión, que ya tiene alto, ancho y profundidad, está compuesta por 8 puntos. De manera que el 8 es el primer número que produce o que puede producir un cuerpo sólido. Que de hecho es más o menos lo que pasa en ese capítulo de Los Simpsons, ¿se acuerdan? Que es este capítulo de la casita del terror de Homero al cubo, en donde pues Homero se va a otra dimensión y entonces el profesor trata de explicar esta cuestión de las dimensiones, pero pues los Simpson viven en una dimensión o en un mundo de 2 dimensiones y cuando el profesor explica este mundo de 3 dimensiones, el jefe Gorgory le dice de tranquilo cerebrito, ¿no? Entonces básicamente es como esta cosa. El 8 también es perfecto, dice Macrobio, porque corresponde al número de esferas móviles del universo. ¿Se acuerdan que, bueno, esto supone, por supuesto, un universo geocéntrico, ¿no? Tenemos un universo donde en el centro está la Tierra, que no se mueve, que es inmóvil, ¿no? Como decía Aristóteles, eso, el centro de esta esfera no se mueve, pero está rodeada por los 7 planetas y por la esfera de las estrellas fijas. De ahí que el 8 no solamente genera un cuerpo sólido, sino que corresponda a esta movilidad del cosmos. También dice Macrobio que el 8 es perfecto y que es llamado justicia, aunque el traductor dice que en realidad eso no era así. Es llamado justicia por los pitagóricos, porque lo que pasa es que justamente se divide equitativamente. Del 1 pasamos al 2, del 2 al 4 y del 4 al 8, ¿no? Vamos así como de 2 en 2 hasta llegar al 8. Y por eso sería como perfecto el número, el número 8. Luego habría que ver por qué el número 7 es perfecto. Y lo primero que dice es que justamente eh, cuando Cicerón dice que cumpla la vida de Cipión 56 años, no dice 56, sino 7 por 8, y ahí empieza a hablar un poco de que es la combinación de un número par, que es masculino, con un número impar, que es femenino, o al revés, ya no me acuerdo cómo era la relación, ¿no? Entonces, el 7 es perfecto en conjunción con el 8 porque justamente tenemos como estas dos partes, ¿no? Y, por supuesto, el 7 es particularmente importante porque es como el número por excelencia en el cosmos. Tenemos no solamente 7 esferas de los planetas, sino que, dice Macrobio, lo que tendremos que hacer es que hay que explorar un poco los componentes del 7. Dice, el 7 se compone por la suma del 1 y el 6, y también por la suma del 5 y del 2, y por la suma del 4 y del 3. Y entonces aquí viene toda una serie de cosas raras, numéricas, extrañas, que vamos a comentar así como de paso, ¿no? Entonces dice, le voy a cambiar esto por acá, que el número 7 se compone del 1 y del 6, que el 1 es perfectísimo
porque está más allá de los números, ¿no? Es como la unidad. Y se le agrega el 6, que es perfecto como por algunas otras, muchas cosas, ¿no? En el video mencioné como alguna, que ahorita voy a retomar, pero tenemos que el 6, y aquí empiezan las sumas raras, es un número perfecto porque tiene una mitad, una tercera parte y su parte completa, ¿no? Que equivale a decir que si sumamos los tres primeros números, que es 1, 2 y 3, bueno, el 1 y los dos primeros números, obtenemos este número, que es el 6, que es un número perfecto. Lo cual nos puede parecer una cosa muy extrañísima, pero nos lo encontramos de nuevo con el 4, ¿no? Como les había contado en la clase pasada. Para los pitagóricos, el 4 y el 10 es perfecto, porque si sumamos 1, 2, 3 y 4, nos da 10. Que el 10, que es como esta decena, permite generar como los números al infinito, dice Macrobio. Uh-huh. Otra de las cosas por las que el 6 es perfecto es que si vemos esta pirámide, que tiene que ver con una cosa que veríamos en Platón, podemos ver que tiene la unidad hasta arriba, pero tiene de este lado el 2, y luego tiene el 4 y luego el 8, que es justamente esta serie de números que nos llevan hacia el sólido, a este número que era como la justicia según Macrobio. Y del otro lado tenemos el 3, que es el segundo número, y acá tenemos el 9, que si nos damos cuenta lo que pasa es que no solamente se duplican, sino que se van al cubo. Uh-huh. Tenemos 3, y luego el 3 al cubo es 9, perdón, 3 al cuadrado es 9 y 3 al cubo es 27. Lo que dice Macrobio es que el 1 equivale a este Dios supremo y el alma de, del mundo está creada a partir de esta conjunción de números, ¿no? O sea, en este despliegue que teníamos con con los neoplatónicos, el alma se crea de manera numérica. Si tenemos, por ejemplo, o si recordamos este pasaje de Platón del Timeo, que era muy extraño y es muy confuso en el texto, dice que el demiurgo lo que hizo fue tomar la unidad, luego tomar una, como la mitad, o sea, la mitad de esa unidad, y una tercera parte. Y luego las mezcló con la cuarta parte y con la novena, y luego con la octava y con esta 27ª, ¿no? Entonces, lo que estaba pensando Platón, o lo que estaban pensando como estos pitagóricos locos, es que el 1 se desdoblaba de esta manera, ¿no? Y para que el 1 se desdoble, tendríamos que ir primero a esta dualidad, porque el 1, en tanto que es unidad, no puede generar, por así decirlo, no tanto por sí mismo, sino que el 1 está, como decíamos la clase pasada, más allá. Tenemos que partir del 2 y del 3 para de ahí poder desplegar. Porque a partir del 2 y del 3 es donde aplicamos los cuadrados y los cubos, ¿no? 2 al cuadrado da 4 y 2 al cubo da 8 y 3 al cuadrado da 9 y el cubo da 27. Si nosotros aplicáramos el cuadrado y el cubo al 1, en realidad nos quedaríamos con el 1, ¿no? 1 al cuadrado, o sea, 1 por 1 es 1, y 1 al cubo, 1 por 1 por 1, pues da 1, ¿no? Entonces necesitamos como eh, este desdoblamiento hacia la dualidad. Y entonces, lo que dice Macrobio es que el alma del mundo está creada como por esta sucesión de números. Y a partir de ahí ya viene como la creación de todo lo que está abajo. Y si nos damos cuenta, o bueno, esto lo dice Macrobio también, esta pirámide está conformada por 7 números, que es justamente la unidad más los 6 que se despliegan de cada lado. Entonces, de ahí que el 7 sea un número perfecto y el 7 esté como en la base de todo. Eh, en el video les contaba que el 6 es perfecto porque en conjunción con estos números que están abajo, que son el 8 y el 27, tienen que ver con la gestación humana. Como todos sabemos, el periodo de gestación de un ser humano es de 9 meses, pero Macrobio, en su afán de señalar que el 7 es como este número maravilloso, dice que en realidad a los 7 meses el bebé ya está listo para nacer, ¿no? Y bueno, sí es cierto, pero una cosa rara. Y entonces lo que dice es que si nosotros multiplicamos
los números que están en la base de la pirámide por 6, eso tiene que ver con el periodo de gestación del ser humano. Si nosotros multiplicamos 6 por 8, nos da 48. Y si multiplicamos 27 por 6, nos da 162. Si sumamos estas dos cifras, nos dan 210, que es el número de días que están contenidos en 7 meses. De manera que, según Macrobio, estos números de la escala en conjunción con el 6 dan el número en el que el ser humano está como listo para nacer, ¿no? Tiene que ver con esta gestación. Lo cual, de nuevo, es una cosa rarísima, pero para Macrobio y para una concepción del mundo en donde las matemáticas rigen todo esto, tiene sentido, ¿no? La segunda suma o composición del 7 es el 2 y el 5. Y el 2 es perfecto porque precisamente el 2 es el primer número que está después del 1, ¿no? O sea, básicamente es el primer número. El 2 equivale también a estas dos luminarias que están en el cielo. Uh-huh. Y me perdí. Y el otro es el 5, ¿no? Que el 5, dice Macrobio, tiene como esta cualidad de contener todo lo que existe. Si se acuerdan de nuestra escala de la naturaleza, él les había adelantado que está constituida por 5 peldaños, ¿no? Por 5 escalones, que es Dios, o la unidad, o la divinidad. Tenemos luego el alma, perdón, el nous. Tenemos en el centro el alma, las naturalezas celestes y la materia. Esta totalidad de la escala de la naturaleza que engloba todo lo que existe, todo lo que puede ser, tiene 5 niveles, ¿no? Y dice también que la Tierra tiene 5 zonas, que es algo que había mencionado como de pasada en el video, pero que, bueno, aquí está. Seguramente esto también lo aprendieron en geografía en la secundaria, porque hay como líneas imaginarias en la Tierra, ¿no? Hay muchas, ¿no? Como paralelos y meridianos, pero entre ellas hay algunas que son particularmente importantes, como estas que tienen que ver con los círculos ártico y antártico, que separan ya la Tierra, como tenemos dos polos, el de arriba y el de abajo, el polo norte y el polo sur. Hay una zona que es llamada zona tórrida, que es esta zona del medio, que tendríamos del Ecuador, así como hacia arriba y hacia abajo una parte. Eso se conocía como zona tórrida. Y tenemos las zonas templadas, que van de los trópicos hacia el círculo, hacia los círculos ártico y antártico, ¿no? Entonces, eso hacía que la Tierra estuviera dividida en 5 zonas. Vamos a ver la clase que viene cómo funciona esta división o de dónde sale, porque en principio estas líneas son líneas que están en el cielo, pero que de nuevo en un universo geocéntrico lo que pasa es que se proyectan hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces, no solamente la constitución ontológica, por así llamarlo, del cosmos está compuesta por 5 niveles, sino que en la Tierra también hay 5 niveles. Y si se acuerdan, en esta defensa de los sueños que Macrobio hacía, decía que hay 5 tipos de sueños, ¿no? Y estos 5 tipos de sueños se engloban como la totalidad de lo que uno puede soñar. Pero, por supuesto, no todos esos sueños son igualmente importantes. Y la otra, la última suma que da 7, es 4 y 3. Uh-huh. Y básicamente lo que hace Macrobio es decir que por supuesto el 4 es un número perfecto por esta cosa de que sumado da 10, que es la década y es importante para los pitagóricos, pero también tiene que ver con los 4 elementos. Uh-huh. Los 4 elementos de los cuales están constituidas como todas las cosas. Y entre los 4 elementos, así como entre cualquier cosa que tenga 4 niveles, hay zonas intermedias. Uh-huh. O sea, ¿se acuerdan de esta cosa de que dos cosas que están separadas no pueden unirse sino por un punto medio? Es como si, no sé, estuviéramos en la facultad y quisiéramos ir de un piso a otro, pues tendríamos que usar
algo que conecte las dos, que justamente son las escaleras, ¿no? Si pensamos en un edificio de 4 niveles, como los 4 elementos, necesitaríamos 3 elementos intermedios para conectar esos 4 elementos. Y Macrobio dice que justamente hay 3 elementos intermedios entre los elementos, que no serían propiamente elementos físicos, sino dice que entre la tierra, que es el elemento que está más abajo, y el agua, hay un punto de unión que se llama necesidad. Entre el agua y el aire y hay otro punto de unión que es la armonía, y entre el aire y el fuego hay otro punto de unión que es la obediencia. Entonces tenemos 4 elementos que constituyen todas las cosas físicas, materiales, tridimensionales, y 3 uniones que establecen así como que son como el pegamento entre ellas. Además, el 3 tiene que ver con el alma, y para eso hace alusión a esta división que hace Platón en el Fedón, me parece, en donde tenemos un alma dividida en 3 partes. En una parte que tiene que ver con la razón, en una parte que tiene que ver con el coraje y en una parte que tiene que ver con el deseo. Entonces, el alma, esta parte inmaterial relacionada con el 3, en conjunción con el 4, relacionada con lo material y físico, suman como el número perfecto, ¿no? Tenemos ahí de nuevo el 7 y tendremos, por así decirlo, la constitución además del ser humano, ¿no? Que el ser humano justamente tendría un cuerpo constituido por estos 4 elementos, pero también un alma que tendría como estas 3 inclinaciones. Ya en la Edad Media, esta idea de que el cuerpo está relacionado con el 4 y el alma con el 3 la encontramos también, por ejemplo, en Ramón Llull y en muchos otros medievales, ¿no? Y, por ejemplo, lo que pasa ahí es que se le asignan ciertas facultades al alma y ciertas facultades al cuerpo. Y curiosamente, las facultades del alma son 3, que es la voluntad, el intelecto y la memoria, mientras que las facultades del cuerpo, por así llamarlo, son 4, que es como la facultad imaginativa, la facultad sensitiva, la facultad vegetativa y la facultad elementativa. Que esas sí las compartimos con los animales y con las plantas, pero pues nosotros tenemos un alma que es además como racional, ¿no? Entonces, toda esta idea para decir que el 7 es como un número perfecto. Tenemos como el 7 en estas mezclas abstractas de números que dan unas cosas rarísimas, como ya mencionamos. No sé si hasta acá haya alguna pregunta. O sea, sé que de repente es como mucha información, algo que quede por ahí pendiente. A ver, Carlos dice, yo he pensado en la perfección del número 8 dentro del tablero de ajedrez. Si multiplicamos 8 por 8 a 64, y si sumamos el 6 y 4 da 10. Aunque en parte puede estar desatinado, haciendo un hincapié de que este cuadro son números importantes. Pues sí, o sea, lo que pasa aquí es que estas como relaciones numéricas no es algo que, por ejemplo, nosotros estemos acostumbrados a hacer, pero parece que, no sé, para los medievales, para los renacentistas, para los antiguos tenía como cierto sentido, ¿no? Digo, seguramente Macrobio no conocía el ajedrez, pero pudo haber aplicado como esta cuestión, ¿no? El riesgo que uno corre es que de repente pues puede encontrar números en todos lados, ¿no? Así como ¿se acuerdan de este pasaje del Apocalipsis donde habla del número de la bestia? Dice, y entonces aparecerá una bestia, y su número es el 666. A partir de ese pasaje, pues mucha gente ha tratado de ver dónde está el 666 y entonces se lo aplican al Papa, al Peje, a Maradona, que se acaba de morir, no sé, entonces es como extraño, ¿no? Pero pues sí, o sea, estaría ahí como un intento de ver como esta perfección. En relación con esta cuestión de la perfección del tablero de ajedrez, por ejemplo, en el Teatro de la Memoria de Camilo, utiliza un recurso parecido para explicar como el número perfecto, pero no a partir del 8, sino del 7.
Lo que hace Camilo en el teatro es generar unas gradas del teatro divididas en 49 lugares, porque lo que hace básicamente es multiplicar el 7 por el 7, ¿no? Porque el 7 es como el número, y a partir de ahí está como la perfección. Lo interesante de Macrobio, que es que la perfección no está en repetir un número o elevarlo al cuadrado, sino mezclar un número masculino y otro femenino, ¿no? Que es justamente lo que genera, ¿no? Y eso es como interesante. El 7 también está relacionado con el trivium y el quadrivium. Sí, justamente, o sea, de repente aquí vamos a encontrar que el 7 está como en todos lados, ¿no? Estas divisiones del trivium que tenían que ver con las cuestiones eh, de las matemáticas, me parece, mientras el quadrivium con las cuestiones de de las letras, ¿no? Así como letras y números. Pero sí, ahí está como el 7, ¿no? Como 4 de un lado y 7 y 3 del otro. Pero si de repente nos ponemos a buscar 7, los vamos a encontrar como en otro lado. Los vamos a ver algunos ejemplos. Ujú. Bueno, ¿en qué íbamos? No sé si hay por ahí otra cosa o íbamos. Bueno, si no, bueno, ahorita voy a dejar de ver esto por acá tantito. Lo que dice Macrobio, o lo que teníamos en esta primera parte, es como esta cuestión abstracta de los números, que me recuerda una película, me acuerdan de que les comenté hacia el final, para dejarles el trailer por ahí en el Facebook. La otra parte es que tenemos una especie, por así decirlo, de descenso, en donde el 7 tiene, el 7 o los números en general tienen como eh, ¿cómo decirlo? Como prevalencia o tienen como esta regla sobre las cosas. Ya tenemos como este 7 a nivel abstracto, a nivel, no quisiera llamarlo ontológico, pero sí como abstracto, pero también encontramos la presencia de los números y del 7 en los astros y en el cuerpo humano. En los videos decía que justamente el 7 domina como toda esta constitución del macrocosmos, pero también del microcosmos, que es el ser humano. Entonces, lo que explica Macrobio un poco con los planetas es que los planetas se rigen por el 7, porque pues son 7, y tenemos aquí de nuevo esta constitución de 5 y 2, en donde el 2, por supuesto, son las luminarias, que es el Sol y la Luna, que es, por así decirlo, los planetas más importantes. Recordemos que en ese tiempo la noción de planeta es diferente a la que tenemos nosotros. Nosotros seguramente no eh, consideraríamos que el Sol es un planeta, ¿no? O que la Luna es un planeta. Pero ellos sí, porque esto tiene que ver, por supuesto, con que el universo sea considerado geocéntrico y porque la etimología de planeta tiene que ver con algo que está errante. ¿Sí? Algo que está errante alrededor de la Tierra. Y no solamente el Sol y la Luna están errantes alrededor de la Tierra, sino que uno se pone a ver el cielo, verá que hay otras 5 estrellas o 5 astros errantes alrededor de la Tierra. Para ellos planeta y astro es lo mismo. No exactamente porque astro puede ser algo que está fijo, pero planeta es un astro errante. Uh-huh. No me acuerdo muy bien de la etimología, pero a ver, les voy a enseñar esta diapositiva de por acá. Normalmente los planetas se representaban con carros porque eso marcaba como su carácter errante. Uh-huh. Un astro es una cosa que brilla en el cielo como una estrella fija, pero un planeta es un astro que no solo brilla, sino que se mueve. Uh-huh. Entonces, por eso tenemos la esfera de las estrellas fijas, que básicamente son las constelaciones, que no se mueven, bueno, sí se mueven, pero en conjunto, y los planetas, que eso sí cambian de posición cada día. Bueno, sí, de nada. Entonces, en una visión descendente, por así llamarla, tendríamos que el primer planeta, el que está más pegado a esta orilla, sería Saturno, y el último, o el séptimo, sería la Luna. Y Macrobio dice, y como es el séptimo, pues evidentemente está regido por el número 7.
Dice que la luna tarda 28 días en completar su ciclo por el zodiaco, o sea, por dar como la vuelta completa, y que además tiene 4 fases, que están constituidas por 7 días cada una fase, ¿no? Que de nuevo empieza a ser ahí como cosas raras, porque pues, sí, evidentemente si dividimos 28 sobre 7 nos da 4, o sobre 4 nos da 7. Pero dice, esto es además así porque, y el 7 domina esto, porque si nosotros sumamos todos los números que van del 1 al 7, nos da 28, ¿no? Normalmente les digo que en clase lo que hago es pintar los numeritos y hacemos las sumas y ya ven como si sale 28, ¿no? Pero pues aquí no tenemos, bueno, sí tenemos pizarrón, pero tendría que cambiar, ¿no? Como las cosas. No solamente tenemos que hay 7 planetas, y tenemos que el séptimo planeta está regido por el 7, que por supuesto es la Luna, que es una de las luminarias, sino que la otra gran luminaria, que es el Sol, también está regido por el número 7. Esto lo vamos a ver con calma la clase que viene, porque supone como ciertas nociones básicas de astronomía, así como muy básicas. Pero si leyeron el texto, lo que dice Macrobio es que el Sol experimenta cambios cuando llega al séptimo signo. Y no dice como mucho más. Que tiene que ver básicamente con las estaciones del año. Como todos saben, no sé, la primavera empieza en Aries, o no sé, el 21 de marzo, y empieza con ello el signo de Aries. Cuando vamos al verano, que será hacia el 21 o 22 de junio, empieza el signo de Cáncer. Cuando cambiamos al otoño, el 21 o 22 de septiembre empieza el signo de Libra y finalmente hacia el 21 o 22 de diciembre tenemos el signo de Capricornio, ¿no? Esto implica como algunas cosas que tienen que ver, por supuesto, con el movimiento del Sol, pero como lo puse aquí en las flechitas, tenemos que estos signos opuestos, que son Aries y Libra, tienen como algo en común, de la misma manera que Cáncer y Capricornio tendrán algo en común. Lo que tienen en común es que en Aries y en Libra, esto es como meramente astronómico, yo sé que ya suena astrológico, ya. Bueno, sí es astrológico también, pero ya sé que empiezo a sonar como Madame Sassou. Bueno, seguramente son muy jóvenes para recordar ese comercial, pero le subiré un meme a clase. Estos dos signos opuestos de Aries y Libra tienen en común que cuando el Sol entra en ellos, por así llamarlo, estamos en los equinoccios. Cuando empieza la primavera, estamos en el equinoccio de primavera, por supuesto, y empieza el signo de Aries, y cuando empieza el signo de Libra, estamos en el equinoccio de otoño. Si nosotros contamos los signos que van desde Aries a Libra, tendremos que son 7 signos, ¿no? Aries es 1, Tauro 2, Géminis 3, Cáncer 4, Leo 5, Virgo 6 y Libra 7. Igualmente de que pasa para Libra, que regresa a Aries, pues tenemos 7 signos. Y lo que pasa con Cáncer y Capricornio es que ahí tenemos los solsticios. Que de la misma manera, ¿no? O sea, ahorita nos estamos acercando al solsticio de invierno, que en un mes estaremos como en el solsticio de invierno, y para que el Sol vuelva a estar de nuevo en un solsticio, que ya será el solsticio de verano, pues tienen que pasar, el Sol tiene que hacer este recorrido de 7 signos, ¿no? Capricornio es 1, Acuario 2, Piscis 3, Aries 4, Tauro 5, Géminis 6 y Cáncer 7. Hasta aquí suena como muy extraño y muy, como les decía, astrológico, pero verán que tiene como cierto sentido. No sé si hasta acá haya como más preguntas, dudas, comentarios. Bueno, si no, les sigo contando. Les decía que el 7 es como particularmente importante y así lo vamos a encontrar como en muchos lados. Y por ejemplo traía esta gráfica, que esto son las sefirot, que tienen que ver con la cábala judía, que es algo que nos vamos a encontrar un poco
con Ramón Llull y con estas cosas del Zohar que leamos regresando de vacaciones. Básicamente lo que pasa con las sefirot es que es algo así como una gráfica de cómo se desenvuelve la creación. Y la creación se desenvuelve a partir de 10 sefirot, ¿no? Curiosamente, o coincidentemente, no tengo idea, las 3 primeras sefirot, que son las de arriba, Keter, Shokma y Binah, tienen que ver con la divinidad. Mientras que las que están abajo tienen que ver con la creación material del cosmos, ¿no? Aquí, hasta la Binah, ya se movió. Bueno, aquí tendríamos una línea que es como insuperable, por así llamarlo, por el intelecto humano, porque tendríamos que más allá de esa línea está la divinidad, que es algo que ya habíamos encontrado también en el Asclepio, ¿se acuerdan, no? O sea, el límite del intelecto humano llega hasta un punto y después de ese punto no puede ir más allá. Carlos, no sé. Sí, Carlos, ahora te lo paso, perdón. Bueno, tenemos como esta cosa. Y curiosamente, o coincidentemente de nuevo, las sefirot que están hacia abajo son 7, que por eso están identificadas con los 7 planetas también, ¿no? Tendríamos, lo vamos a ver cuando leamos algo de Zohar, que la divinidad, por así decirlo, es andrógina, así como en los textos herméticos, o sea, está todo mezclado ahí. Y en el despliegue para esta creación del cosmos es eh, dual. Tenemos por un lado que un conjunto de las sefirot son masculinas y otro conjunto de las sefirot son femeninas. Algo así como juntar el 7 y el 8, ¿no? O algo así como juntar o desplegar el 2 y el 3 en sus cuadrados y en sus cubos. A partir de masculino y femenino se puede generar toda esta creación del cosmos, ¿no? Tiene ahí algunos otros elementos que por supuesto los vamos a ver como después. Pero, bueno, por supuesto esto es de Cábala judía. No sé si ubican, no tengo aquí la imagen, no sé por qué no la puse, eh, la menorá, que es este candelabro judío que hay en las sinagogas, ¿no? Que también tiene 7 brazos, ¿no? Que es como un candelabro así con 7 velitas, que de nuevo hace alusión a este número 7. En el cristianismo tenemos la presencia del número 7 así como en todos lados, básicamente, ¿no? Si recuerdan, en Génesis lo que pasaba es que Dios creó el mundo en 6 días y descansó al séptimo. Es interesante que Macrobio no mencione esto, bueno, porque Macrobio no era cristiano, pero ahí hay como como una clara alusión a la conjunción del 6 y del 1, ¿no? Tenemos como este 7 ahí presente. En el Apocalipsis está lleno como de números 7. Bueno, el Apocalipsis está lleno de números por todos lados, ¿no? Como de 4, 12, 24, 666, 12,000, etc., ¿no? Entonces, ahí como da para mucho. Y como les decía, el cristianismo reconoce algo así como 7 arcángeles, ¿no? Entonces les decía que aquí ya empiezo a sonar así como señora que empieza a leer los cuarzos o no sé qué cosas hay. Pero a nivel popular también tenemos como el 7, ¿no? Es como la parte chistosa. Si se acuerdan de Dragon Ball, y de nuevo no sé si sea coincidencia o qué, había 7 esferas del dragón, ¿no? En esta película de los 7 samuráis son 7, o sea, ¿por qué 7 y no 14, no 25? Los 7 magníficos, o porque hay 7 enanos, o esta otra película así como muy de adolescente de Scott Pilgrim que tiene que pelear contra los 7 exnovios, ¿no? Raros de la chica. Pero bueno, ahí está como esta presencia del 7 culturalmente, que lo que vamos a ver la clase que viene es que ¿cómo decirlo? Como este paso de un lugar a otro eh, se da a partir de algo que es, por así decirlo, observacional o racional en el sentido de que se puede como demostrar a la manera de los números de Macrobio,
Pero esta cosa que empieza siendo básica y observacional adquiere matices culturales muy importantes, ¿no? O adquiere matices filosóficos muy importantes. Podemos decir básicamente que el 7 era un número perfecto o el 7 tenía esta carga porque había 7 planetas, había 7 astros errantes que cualquier persona podía ver. Y aparte, que eso es algo que uno puede ver, bueno, ahorita no, porque hay muchos no, ¿no? Pero es algo que alguien podría ver. Eso que alguien puede ver y que es físico y observacional adquiere como caracteres culturales como muy, muy densos que vamos a ver en la clase que viene. Me importa como mucho destacar esta cuestión porque nos encontramos igual en Macro con algunas otras cosas. No sé si hay alguna pregunta aquí antes de pasar a... A ver, voy a contestar esto. Listo. Bueno, entonces teníamos que está presente como el 7, como en esta constitución de los planetas, de esta constitución como más abstracta, pero también va a estar presente como en la constitución del cuerpo. Bueno, esto debería estar por acá. Que es algo que pues igual había comentado como en los videos, ¿no? Macrobio tiene unas cosas extrañísimas en relación con el número 7, ¿no? Dice, por ejemplo, digo, yo no sé porque no me pasa, pero que el útero femenino tarda 7 días, o sea, si en 7 días no se ha fecundado, o sea, si no ha habido como una fecundación, tarda como 7 días en deshacerse de la sangre menstrual, ¿no? Dice también que después de la eyaculación, en una relación, por supuesto, si en 7 horas el semen se ha implantado bien, por así decirlo, sea lo que entienda por implantarse bien, va a generar como vida, ¿no? O sea, la mujer va a quedar embarazada. Y cuenta una anécdota de una mujer que según no quería quedar embarazada, iba a ver a Hipócrates o algún médico, y le dice que si no han pasado 7 horas de que tuvo relaciones, pues debería brincar para que se le salga el semen, y como no han pasado 7 horas, pues ya no iba a quedar embarazada, ¿no? Lo cual es una cosa también rarísima. Uh-huh. Pero pues bueno, teníamos también estas cosas, ¿no? De que el bebé, si a las 7 horas no se ha muerto, pues ya va a vivir, ¿no? Bueno, quién sabe cuánto tiempo más, pero... Y teníamos como esta cosa de que había ciclos de regidos por el 7, ¿no? Basados en los días, en los meses y en los años. A los 7 días, por ejemplo, dice Macrobio que se le cae el cordón umbilical al bebé, a los 14, que son 2 veces 7, sus ojos empezaban a ver cosas, etcétera, etcétera. Y también teníamos meses, ¿no? Decía que a los 7 meses salían los dientes, a los 14 meses, que son 2 veces 7, pues el bebé se sentaba, a los 21 meses empezaba a decir palabras, etcétera, ¿no? Y por años, decía que a los 7 años salían los dientes permanentes y uno empezaba a hablar. Y decía que por eso hay 7 vocales, lo cual pues a nosotros nos puede parecer raro porque para nosotros hay 5 vocales, pero para los griegos, para los latinos había como 7 vocales, ¿no? En griego teníamos como alfa, epsilon, eta, iota, omicron, omega e ypsilon, ¿no? Teníamos 7. Y en latín tenemos A, E, I, O, U, que son 5, pero la E se divide en breve y larga, y la O también se divide en breve y larga. Entonces ya tenemos 7. Lo cual es una cosa rara porque aplica evidentemente al griego y al latín, pero si Macrobio hubiera escrito en árabe o en chino, quién sabe si eso hubiera aplicado, ¿no? Y entonces de nuevo pasamos igual, a los 14 años pasan cosas, a los 21, a los 28, a los 35, etcétera. Y la otra cuestión tenía que ver, ya no con este ciclo de vida, muerte, que el ciclo ideal, por así decirlo, o el ciclo límite de la vida del ser humano se componía del 7 y del 10, ¿no? Que son los 70 años, que es como una edad particularmente longeva para esa época, ¿no? O sea, vivir 70 años en el siglo V después de Cristo sin vacunas y con tantas enfermedades, pues era como todo un logro, ¿no?
Pero también la constitución física del ser humano tenía que ver con el número 7. Eh, en los videos les contaba como algunas cosas, ¿no? Que también son bien raras, porque dice que nosotros tenemos 7 órganos negros, que quién sabe cuál sea su criterio para decir que son órganos negros, que es la lengua, que pues a mí más bien me parece rojita, el corazón, que igual es como rojito, el pulmón, que el pulmón lo cuenta como uno, eso es bien, bien raro, ¿no? El hígado, ya vamos 4, el vaso, 5 y los riñones. Ahí sí cuenta como 2 los riñones, y por eso da 7. Teníamos estos otros que tenían que ver con el esófago, el estómago, etcétera, o con la médula, esto, etcétera. Y quizá la más visible, o las dos más visibles eran estas que también había comentado en los videos, en donde tenemos la división del cuerpo humano en la cabeza, que es 1, el tronco y el pecho, que son 2, los brazos, que ya tenemos 4, las 2 piernas, que son 6, y los genitales, que darían 7. Y también los sentidos asentados en la cabeza, es lo que les había contado en algún punto, que además los sentidos son 5, que es lo que nos conecta con el mundo, ¿no? Lo que nos conecta con todo lo que podemos conocer, en teoría o en un sentido medio empírico, están manifestados en la cabeza por 5 orificios, que son 2 ojos para la vista, 2 hoyos para la nariz, la boca, donde tenemos el gusto, y los 2 orificios de las orejas, que dan 7. Entonces, es bien interesante, o lo que quería rescatar de todo esto era cómo este carácter matemático que ya teníamos desde las primeras constituciones como del cosmos o de esta imagen del cosmos en Macrobio empiezan a cobrar un sentido que no habíamos encontrado como antes, ¿no? Se empieza ya no solo en una cuestión abstracta, sino física, y como les decía, la vamos a tener después, por así llamarla, cultural. Ya para cerrar, que es algo que también vamos a seguir viendo en las siguientes clases, teníamos esta otra cuestión de que el alma venía de algún lugar superior y caía aquí en la tierra, que no es como nada nuevo. Teníamos que eso supone un universo geocéntrico, en donde la tierra está aquí abajo con estos diagramitas. Aquí se ve como la jerarquía de los elementos, ¿no? Tenemos la tierra, el agua, el aire y el fuego, que se vería más bonito si tuviera colores. Y luego tenemos los planetas, que son estos astros errantes. Y finalmente tenemos la esfera de las estrellas fijas. Que en la esfera de las estrellas fijas, como les decía, tenemos todo el conjunto de constelaciones que uno puede ver, ¿no? O sea, no sé, seguramente la más conocida o la que se puede ver en estas fechas es como el cinturón de Orión, que son como los 3 reyes magos, pero pues hay muchísimas, ¿no? Y entre esas constelaciones, que son muchísimas, hay 12 que son particularmente importantes, que son justamente eh, los signos del zodiaco. La clase que viene vamos a ver por qué esas 12 constelaciones son particularmente importantes. Y de ahí tendríamos otro número que después se va a cargar culturalmente, que es el 12. Uh-huh. Entonces, lo que pasa, igual que como nos lo habíamos encontrado en el Corpus Hermeticum, pero aquí al revés, es que cuando el alma cae, obtiene como ciertas cualidades. Uh-huh. El alma entra por una puerta hacia el mundo material, que es la puerta de Cáncer, la puerta de los hombres, en su descenso, y en su ascenso sale por otra puerta, que es la puerta de Capricornio, la puerta de los dioses. Uh-huh. Entonces, cuando entra por Cáncer, el primer planeta al que le toca es Saturno, y ahí obtiene ciertas cualidades, después pasa por Júpiter, por Marte, etc. Lo mismo que habíamos visto con el Corpus Hermeticum. Y de nuevo, pensando en este esquema, voy a cambiar la diapositiva. Imaginen que la caída, bueno, aquí está Cáncer, ¿no? Imaginen que el alma se asoma por acá y tiene que cruzar estas 7 esferas, pero puede que cuando cruce por aquí Saturno esté como cerca,
pero Júpiter esté lejos. Entonces, el alma adquirirá más cualidades de Saturno que de Júpiter. Y puede que en la que sigue, Marte esté más lejos, pero a lo mejor el Sol está muy cerca, entonces le tocará menos de Marte, pero más del Sol. Y si Mercurio está aquí como pegado, pues le tocará más de Mercurio y, no sé, en la Luna y demás. Lo cual tiene que ver, por supuesto, como habíamos dicho, con los horóscopos. Esta cosa de que yo soy Acuario con ascendente, no sé qué, justamente tiene que ver con el momento en que nací y cómo estaban los astros en ese momento. Porque de fondo está esta idea de que el alma cae y adquiere cosas por este camino. Lo último que quisiera mencionar, que de nuevo lo vamos a retomar la clase que viene, es esta mención a estas dos puertas que son Cáncer y Capricornio, ¿no? ¿Por qué el alma entra por Cáncer y por qué sale por Capricornio, ¿no? ¿Por qué no entra por la Osa Mayor y sale por el Boyero, ¿no? ¿Por qué no entra por Orión y sale por otro lado, ¿no? Pues entra y sale por una constelación del zodiaco y entra y sale por constelaciones que son opuestas. Si pueden ver, aquí tenemos Cáncer y Capricornio, que son opuestas, que de nuevo son las mismas que teníamos hace rato, en donde el Sol iba de un punto a otro, ¿no? Y teníamos como que había una distancia de 7 signos. Y lo que le había adelantado un poco es que estos dos signos tienen que ver justamente con los solsticios, que son momentos particulares del Sol. Son momentos en donde el Sol regresa o choca con un punto y regresa hacia el otro. Y que adelantando un poco tienen que ver con el día más luminoso o el día en el que hay más luz, que es el solsticio de verano, y el día que tiene menos luz, que evidentemente será como la noche más larga o donde dominan las tinieblas, que es el solsticio de invierno, que es una cuestión de nuevo observacional y física, pero que va a adquirir matices culturales. Eso pues lo vamos a ver en la clase que viene. A ver, ya dejo de compartir pantalla. No sé si haya preguntas, dudas, algo que haya quedado volando de esta pequeña explicación. Yo sé que de repente es como mucha información. Yo tengo una duda. Sí, Ali. Este, ¿qué quiere decir con el carácter de género a los números? O sea, ¿por qué ponerle un género a los números? No tengo idea por qué le ponga un género a los números, pero de lo que sí estoy más o menos seguro es de que por esta mera observación de la naturaleza necesitamos complementos a nivel meramente biológico, ¿no? Necesitamos como un macho y una hembra en los perros para que genere una nueva vida, ¿no? O sea, por supuesto, un perro macho y un perro macho pueden estar ahí haciendo cosas, pero no van a generar nueva vida. Seguramente por esta analogía observacional de nuevo en cómo funciona la naturaleza, aplicaría esto como a los números, lo cual, más allá de esta explicación, no tengo idea de por qué lo haga. Les decía que, por ejemplo, también en la cábala judía tenemos esta cuestión, ¿no? Que una parte como de la escala es masculina y la otra es femenina, y eso genera nuevas cosas, seguramente por una observación de cómo funciona en general la naturaleza. Pero no sé, o sea, más allá de eso no sabría como qué decir. No sabría o no me imaginaría tampoco otra forma de explicar esta generación, ¿no? Que de nuevo les decía que es como extraño porque justamente la cábala judía dice no solamente que un lado de las sefirot son masculinas y otras femeninas, sino que unas son malas, por supuesto las femeninas como buena religión patriarcal, y la masculina es buena, ¿no?
Entonces, no sé, es como una buena pregunta, es como interesante para sacar ciertas cosas. Pero bueno, espero haber medio contestado o medio dado una pista. Gracias. Nada. ¿Alguna otra cosa? Pues bueno, si no hay otra cosa, vamos a dejarlo acá. Les decía que normalmente esta clase, bueno, cuando hablo de macrobio en clases físicas, usualmente nos llevamos más tiempo y es como una clase así como muy densa y de repente es difícil condensar tanta información en esto. Así que lo que vamos a hacer la clase que viene es hacer como un pequeño paréntesis para explicar como algunas cosas que tienen que ver justamente con el movimiento de los astros. Uh-huh. Y ya la clase que viene, pues vamos a acabar de leer a Macrobio. Entonces, propiamente lo que vamos a hacer la clase que viene no tendrá como una lectura de fondo, pero si quieren leer o seguir leyendo a Macrobio, pues pueden hacerlo. Lo que vamos a hacer es bueno, tampoco voy a hacer videos, les decía que esta dinámica está como rara. Lo que voy a hacer es que les voy a preparar una presentación así como si la estuviera explicando en clase y vamos a ver aquí esta cosa del movimiento de los astros y todas estas simbologías que empiezan como a desplegarse. Entonces será un poco una clase más tradicional, la clase que viene, pero con monitos. Entonces, no hay lecturas, no voy a subir videos y nos veríamos acá el miércoles que viene. Bueno, sí voy a subir un video, pero no es propiamente uno que haga yo, sino es un fragmento de una película. Les iba a contar de otra película. Les voy a subir un fragmento de una película que es medio chaira, o un alumno me decía que más bien es como conspiranoica, que tiene que ver con este movimiento de los planetas. Ya platicaremos de ello la siguiente vez. Dura como 25 minutos, así que si quieren verla, pues estaría bueno. Y hay una película de la que siempre me acuerdo cuando hablo de Macrobio y los números, que es Pi, el orden del caos, ¿no? O Pi, fe en el caos, como la traduzcan, de Darren Aronofsky, que justamente habla como de este carácter numérico del universo desde la visión judía, pero también desde una visión como de la bolsa de valores. Entonces es una cosa así loquísima. Les voy a dejar el tráiler por ahí. Seguramente algunos ya lo conocen, seguramente no, pero les pondré por ahí esta cosa. Y pues bueno, eso era como lo que quería decirles. Perdón si esta clase fue así como muy densa, pero... Y el orden del caos habla de un juego llamado Go. Sí, ajá, de hecho justamente tienen como esta cosa y hay como muchos diálogos que están relacionados con este juego, porque es entre un profe de matemáticas y su alumno más brillante. Entonces es una cosa así bien loca. Si pueden verla, véanla. Está muy buena. Pero bueno, hablaremos como de ella la clase que viene. Bueno, si no hay nada más, entonces nos vemos por acá el miércoles. Espero que se la pasen bien. Y gracias por estar por acá. Bye. Gracias, profe. Gracias, profesor.